Mi nombre es Juan Calzadilla, natural de Altagracia del Tuco, en el estado Guárico, nacido el 16 de mayo de 1931. ¿Sí? Hay que distinguir entre las lecturas que se hacen a una edad y luego a otra edad y a otra edad, porque las preferencias de autores pues varían de acuerdo con las etapas de la vida. Por ejemplo, en mi juventud era muy lector de la obra de Fedor Dostoyevsky, ruso, una novela impresionante, se llama Los Hermanos Karamazov. Una época en mi vida muy dramática, en la que estaba muy inmiscuido en la política nacional. Hay otro autor que me apasionó mucho y que por recomendación de Mariano Picón Salas en sus clases nos vimos obligados a leer y después queda grabado para siempre, ¿no? Que es por supuesto Don Quijote de Cervantes, ¿no? Así pues, hay muchos autores. Cuando empecé a escribir tuve mucha influencia de un autor checoslovaco de nombre Franz Kafka. También leí mucho en la juventud a otro autor impresionante que es imprescindible en la literatura universal, prácticamente de obligatoria lectura para los jóvenes, que es Shakespeare, las tragedias sobre todo de Shakespeare. Bueno, en cuanto a la literatura nacional, yo pienso que el autor que me ha interesado más en un sentido de consecuencia durante mucho tiempo, es decir, que no lo he cambiado, no lo he reemplazado por otros autores, es Simón Rodríguez. Simón Rodríguez es muy importante porque no solo es un filósofo, quizás el único filósofo que hemos tenido en Venezuela, y el más importante y el más conectado con las raíces pues, de lo latinoamericano. Es también un poeta. Escribió un tipo de ejercicio literario que se conoce con el nombre de logograma, que son conceptos expresados en estrofas poéticas. Y eso es muy interesante porque Simón Rodríguez manejaba muy bien la precisión en el uso del lenguaje. Cuando se precisa mucho con el lenguaje para expresar ideas, se escribe filosóficamente, ¿no? Bueno, yo soy un poco lo que en el siglo XIX llamaban polígrafo, que es un término que no se usa ahora, aunque el polígrafo sigue existiendo, que es el tipo de intelectual que se expresa en varias disciplinas, ¿no? Por ejemplo, la crítica de arte es un tipo de ensayo, ¿no? Es una escritura reflexiva, no tiene nada que ver con la poesía ni con la narrativa. Pero yo también escribo ficción, ¿no? Ficción breve, cuentos, ¿no? Que se conectan a su vez con la poesía, ¿no? Porque es una escritura imaginativa, ¿no? De modo que esos tres géneros los he practicado. El ensayo, la crítica de arte, la poesía y la ficción. Bueno, es más bien una ficción breve que la novela extensa, larga, ¿no? De manera que me siento bien en todos los géneros y los practico de acuerdo con la necesidad expresiva por un lado o por las obligaciones, ya sea de trabajo o de comentarios para ocuparme de la obra de otros especialmente, ¿no? Bueno, a pesar de que yo me inicié en el periodismo escribiendo notas sobre artistas plásticos y exposiciones en la prensa de Caracas,
No publiqué sino en 1954 mi primer libro, que fue un libro de poemas, con una particularidad anecdótica muy interesante, que es que yo traía el libro desde mi región natal, de Altagracia de Orituco, donde pensaba que podía dedicarme con unos familiares al trabajo agrícola, ¿no? Porque había una pequeña granja en la que yo podía disponer un determinado espacio, pero me puse a enviar un texto que había escrito en esa época, un poema muy extenso, a un concurso que se realizaba en Caracas con el patrocinio del Consejo Mundial de la Paz, y que aquí estaba patrocinado por la Asociación de Periodistas Venezolanos, y me gané el primer premio. Entonces dije, bueno, me voy a ir a Caracas y busco trabajo allá, y bueno, me dedico a alguna cosa. Me traje ese libro y me encontré un día a Vicente Gervasi, a quien no conocía. Lo encontré en una librería, estuvimos hablando y le dije, Vicente, yo tengo un libro que me gustaría publicar, ¿por qué no me lo lee? Y él lo leyó y le dije, sí, parece bien, está bien, vamos a publicarlo, pero con estas condiciones. Él publicaba una cosa que se llamaba Cuadernos del Mar Caribe, que era una colección de poemas, pero que se llegaba a publicar a través de avisos de la publicidad de empresas comerciales, porque Vicente Gervasi era un opositor a la dictadura de Pérez Jiménez y no tenía pues más recursos que publicar de esa manera, con avisos de pequeñas y medianas empresas, unos cuadernos muy modestos. Ahí publicaba sus libros y también los de otros autores, pero él me dijo, estoy en la ruina, estoy en crisis, y te publico el libro si tú te ocupas de recoger los avisos. Entonces yo recogí los avisos y publiqué el cuaderno, prácticamente un cuaderno, y pues salió los primeros poemas. Ese es el primer libro que hice, y se me animó pues con el tiempo a seguir publicando, y hasta he logrado publicar unos 25 poemarios, muchos de una forma muy precaria, ¿no? Con muy escasos recursos, ¿no? Bueno, yo creo que hay tres tipos de lectura, que es una lectura distractiva, ¿no? ¿Verdad? Recreativa, ¿verdad? Útil, por supuesto, y que es instructiva, ¿no? Y hay una lectura que es obligatoria pues para la formación de la personalidad, pues, para el conocimiento, ¿no? Para la ampliación pues de la perspectiva, ¿no? de conocimientos, ¿no? O que se utiliza para el estudio, ¿no? Para los estudios regulares, académicos, universitarios. Y hay otro tipo de lectura, que es la que enriquece la personalidad, que forma al individuo ética y espiritualmente para la vida, ¿no? Y que es una mezcla de lo instructivo, ¿verdad? Y de lo educativo, ¿no? Pero también hay otro aspecto, que es que la lectura no es exclusivamente la que hacemos en los libros, en los manuales, ¿verdad? En la poesía, en la literatura. Es también la que hacemos en la vida, ¿no? Sí. Nosotros estamos constantemente haciendo una lectura de la realidad, al punto de que hay un autor alemán, un creador de aforismos muy importante para el pensamiento de Nietzsche, que decía que la observación es más enriquecedora para el individuo que la lectura misma. O sea, que una persona observando lo que pasa y por supuesto reflexionando, asimilando esa lectura visual que hace de la realidad, puede llegar a ser más sabios que uno que ha estudiado académico durante mucho tiempo. Eso lo pensaba también nuestro Simón Rodríguez. Simón Rodríguez decía que no puede leer el que no tenga ideas. O sea, que la lectura siempre es una confrontación con el conocimiento que llega visualmente al sujeto y al que ya tiene la persona. O sea, que el sujeto es reflexivo y tiene que asimilar la lectura en términos de un pensamiento pues formativo, ¿no? Frente al cual reacciona. De manera que, bueno, la lectura es fundamental.
la lectura, a pesar de que hay autores que negaban el papel futuro del libro, que decían que el libro iba a desaparecer, eso pareciera que no es una profecía que no se va a cumplir, porque lo que estamos viendo es que cada día se lee más. Y en Venezuela, pues por supuesto, mucho más, hay cada vez más lectura. Voy a leer un texto de mi libro titulado Formas en Fuga. Es una antología poética que publicó la Fundación Ayacucho en el año 2011. Voy a leer un texto humorístico que no es más que una tendencia, pues una línea de mi trabajo, no necesariamente la más importante, pero la que a mí me parece que por tener un carácter irónico y humorístico puede ser interesante para el lector. Las palabras no conocen el estado sólido. La dureza no es un estado propio de la voz, y sin embargo la gente pide que se hable más duro, más fuerte. También es inoportuno el concepto de fortaleza, como cuando alguien me ordena que hable más duro, más fuerte. En general, lo que quieren decir con esto es que hable más alto. Pero ¿quién puede elevar tanto su voz para volverla reconocible en medio del bullicio ensordecedor que hacen los que compiten por hablar más duro y más fuerte? Lo mismo sucede con el estado sólido. Juicios sólidos. Yo prefiero los líquidos. Los juicios sólidos son más difíciles de tragar. Muchas gracias.